Pregunta. ¿Qué es lo que se está figurando aquí con esta parábola? El reino de los cielos. Entonces dice, el reino de los cielos semejante a un hombre que tira la semilla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender acá? Vamos a aprender acerca de un tema que se habla muy poco en la iglesia, que es un tema muy importante. Acuérdense que como decíamos el jueves pasado, nosotros somos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. ¿Ya? Todo lo que hemos creído dice que es necesario, dice que nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo, dice la palabra de Dios, no entrará en el reino de los cielos. Así que nosotros como creyentes formamos parte del reino de los cielos. Y nosotros somos los privilegiados si ponemos atención a saber los misterios ocultos de la fundación del mundo en cuanto a este tema del reino de los cielos que abarca parte de la iglesia, parte del rechazamiento de Jesucristo y parte de lo que va a pasar después que la iglesia sea tomada, cuando venga hasta que se instaure ya el reino de los cielos de una forma constante y perpetua. Pero en este periodo de transición, desde el rechazo del pueblo de Israel hasta que Israel reciba a Jesucristo como su Mesías y se instaure el reino universal, el reino de Dios, son estas parábolas. Así que podemos decir que hoy en día, ahora, desde que el Señor fue rechazado, desde que Él comenzó a hablar en parábola, el reino de los cielos es así. Así que no nos confundamos, abarca la iglesia, sí, es verdad, pero no más que la iglesia. Abarca la iglesia y abarca algunas otras circunstancias que son antes de la iglesia y que son después de la iglesia, porque estas parábolas están hablando del periodo intermedio, ¿ya? Y en gran parte cómo será también en el futuro. Así que podemos decir que esta es una parábola actual. Por lo tanto, esta parábola se puede tomar en dos maneras. Una, la enseñanza de las personas que reciben la palabra de Dios por primera vez. Y la otra, los creyentes que oyen poco. Los creyentes que están entre espinos muchas veces. Los creyentes que están entre regales con respecto a la palabra de Dios. Es decir, es una gran advertencia a nosotros ante un tema tan primordial como es la palabra de Dios. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que si no hay palabra de Dios, no hay salvación, no hay conversión. Y sin ningún lugar a equivocarnos, si no hay palabra de Dios, no hay crecimiento en el reino de Dios, sus hijos. Sin la palabra de Dios, no existe ninguna posibilidad de un cristiano maduro. Por lo tanto, vamos a verlo en los dos aspectos. Bien, entonces la palabra se siembra para salvación y la palabra se siembra para edificación. Y en los dos casos se siembra para que dé fruto. ¿Ya? Entonces, podemos decir en una proporción matemática. ¿Ya? La palabra es directamente proporcional al fruto. Eso quiere decir que mientras más palabra, mientras más atención, mientras más entendimiento, más sabiduría, más discernimiento espiritual y mucho más fruto y crecimiento. Bien, dijimos que pasé un poquito, el sembrador fue a sembrar. Ustedes saben que en Palestina los terrenos donde se sembraba no son como los de ahora, que están cercados, y los abonan, le meten un tractor ahí, los aran parejitos. En ese tiempo no era así. De hecho, antes se tiraba la semilla y después se araba, con la idea que cuando pasaban el arado tapara un poquito la tierra, la semilla y crecieran más. Y las semillas se tiraban indiscriminadamente. Por ejemplo,
Si una persona quería pasar de un terreno a otro terreno, no daba la vuelta por el línea, sino que hacían el corte. Y pasaban por el medio del camino, por el medio del lugar donde se sembraba y hacían caminos. Y un camino, cuando uno pasa, camina, hace lo que hoy día llaman, uno compacta el terreno. Es decir, que le quita todo el aire al terreno y toda la porosidad. Y el terreno queda como una piedra y no sale fruto. Y esto es lo primero que dice, que cuando salió el sembrador a sembrar la semilla, dice que hay personas, ¿ya?, que no entienden esa palabra. Y esa palabra es como la que cayó junto al camino. O sea, no hay tierra. Y eso pasa en los creyentes y pasa en los no creyentes. Hay un terreno que tiene, no es un terreno poroso, no es un terreno fértil. Por eso que esto nos responde muchas veces, porque hay creyentes que tienen muchos años en la cosa del Señor y pasan súper distraídos en las reuniones. Muchas veces ni se meten en las reuniones. Muchas veces no sienten el deseo de sentarse con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios brilla por su ausencia. Bueno, ese tipo de creyentes en el reino de los cielos, tanto de esta dispensación de ahora, como cuando venga la próxima dispensación antes del milenio, y como la que pasaba antes que la iglesia fuera edificada, porque la iglesia se edificó después de estas parábolas, el Señor dijo: sobre esta roca edificaré, que está hablando en futuro, ¿ya? Y durante todo este tiempo, desde el rechazo de Jesucristo hasta cuando Cristo sea recibido por Israel y sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, la palabra de Dios va a estar cayendo junto al camino. ¿Ya? Si hubiera alguna persona acá que no conozca al Señor, yo quisiera decirle, ya con una voz más amable, de corazón a corazón, que hay una gran bendición que tú te intereses en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la Biblia que somos renacidos por la palabra de Dios para ser hechos primicias de sus criaturas. Y si nosotros comenzamos a entender esta palabra de Dios, que no caiga en un terreno duro. Hay mucha gente que van a estar eternamente diciendo que les encantaba ir a la iglesia, pero nunca entendían, se explicaba con manzanas, con peras, con paltas, a veces se explicaba hasta con manices, pero nadie entendía. Pero eso no es porque la persona sea tonta, eso es porque no hay un interés espiritual. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, y quiero decirlo con mucha fuerza hoy día, con todo mi corazón, quizás alguien que nos escucha por ahí en internet, en algún lugar del mundo, yo quiero decirle, queridos amigos, hermanos, que la palabra de Dios es infalible. La palabra es inspiración de Dios. La palabra es inerrante. Y no hay nada más importante que tenga el ser humano que recibir la palabra de Dios, ya que por medio de ella se nace de nuevo. Y por medio de esa palabra de Dios nos edificamos. Por eso Satanás lucha tanto y quiere que nuestro corazón, que es con lo que recibimos la palabra de Dios, la recibamos como pesadamente, así. Y no es coincidencia que justo que me siento a leer la Biblia me viene un sonido tan rico. Y a veces en la noche estoy luchando y que no me puedo dormir. Yo por eso le digo siempre a los hermanos, a los amigos, le doy la receta infalible para dormir. Usted quiere dormir, se ponga la palabra de Dios y póngase a escucharla con atención. Va a escuchar un poquito y Satanás le va a decir: arroró mi guagua. ¿No? Yo quiero que ustedes entiendan que hay grandes enemigos de la palabra de Dios. Porque Satanás, que es el que aparece en esta parábola, no quiere que el pueblo de Dios crezca. Y hay muchos senderos en el pueblo de Dios que son terrenos de camino, que no son un terreno húmedo, blando, son terrenos duros. Hay muchos caminos que ha puesto Satanás. Se le han sacado muchas hojas a la Biblia. Esto doctrina no me meto yo, esto no me gusta, esto sí está bonito. ¿Ya? Entonces,
la explicación que nos da acá, dice el versículo 15, dice, y estos son los de junto al camino. Dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, dice, enseguida. Pero es que Satanás está pero más listo que no se quiera quitarnos la palabra de Dios. ¿No se han fijado que a veces llegan a la casa, hoy voto la reunión, buena reunión, y de qué hablaron? ¡Ah! Se volvió. No se extrañen que les pase eso. Y no se extrañen que no entiendan nada de lo que están explicando. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Tiene que acercarse al hermano que explicó. Hermano, me quedó esta duda. Y el hermano que está enseñando se va a alegrar. Va a decir, esta es una de las personas, como los discípulos, que acercaron al Señor y dijeron, Señor, explícanos esta palabra, porque estamos interesados, porque creemos en el poder de tu palabra, porque creemos que tú te manifiestas en la palabra y que la palabra da fruto. Y yo quiero crecer para la gloria tuya, Señor. Entonces, esa persona ya no es este terreno, ¿ya? Pero dice que lo que cae junto al camino, dice que viene Satanás y le saca la palabra. Yo creo que nosotros entendamos algo. La palabra de Dios es sinónimo de fe. Bueno, todos conocemos el famoso postulado del apóstol Pablo en Romanos 10, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, fíjense ustedes, qué sencillo. Si no hay palabra de Dios, no existiría fe en el mundo. No habría fe. ¿Ya? ¿Y por qué existe fe? Porque está la palabra de Dios. Se fijan ustedes los esfuerzos sobrehumanos, porque Satanás es sobrehumano, que hace el demonio y sus huestes espirituales de maldad para quitar la palabra de Dios a la humanidad. Se fijan ustedes con qué éxito la palabra de Dios ya no existe casi en el mundo. Ahora cualquiera dice, mira, ¿qué les parece si aprobamos el aborto? Nadie sabe la palabra de Dios. Dice, ya aprobemos el aborto. ¿Qué les parece si aprobamos el matrimonio homosexual? Y nadie sabe que la palabra nos dice que la homosexualidad es un pecado igual que cualquiera. No es el pecado imperdonable, es igual que el pecado que cualquiera. Pero es un pecado de los cuales Dios se opone. Entonces la gente como no conoce la palabra de Dios, dicen, hay que aprobar esto porque hay muchas personas que lo necesitan. Hoy día estamos viviendo en un mundo con ausencia de la palabra de Dios. No solamente la gente no tiene fe sin la palabra de Dios, sino que se vuelve cada día más impío y más inicuo, y con una conciencia más quemada y cauterizada. Entonces, no se extrañen lo que esta palabra del Señor, que cuando la palabra de Dios es sembrada, entonces una semilla cae junto al camino. Y estos son los que no entienden la palabra de Dios. Y Satanás, pero como dicen los puertorriqueños, paseía, ¡bum! Te olvidaste de lo que tú escuchaste. Pero también esa persona tiene una culpa. ¿Cuál es la culpa de esa persona? La dureza de su corazón. Quiere seguir con su pecado favorito. No quiere que nadie le diga nada. Quiere estar bien con Dios y quiere estar bien con el Satanás, con el mundo, y quiere irse al cielo. Pero esta persona no existe en la Biblia. En la Biblia existe la luz y las tinieblas. Existe la santidad y el pecado. Entonces, la culpa la tiene el oyente, porque su corazón está endurecido. Hay ciertas cosas que no puede aceptárselas, ni a Dios se las acepta. Porque están encaprichados con su pecado. Pero por un lado, su conciencia lo molesta, entonces dice, no, pero que Dios es bueno, que Dios es bonito, que, amo tanto a Dios. Y normalmente son personas muy sentimentales, sienten cositas bien bonitas cuando hablan de la santidad de Dios, pero no dejan su pecado. Entonces eso es un corazón duro. Entonces una persona que tiene un corazón duro, para que la palabra de Dios no esté en su conciencia, porque si una persona se queda con esa palabra, no podría dormir,
no podría dormir. De hecho, hay personas que la palabra es tan poderosa en ellos cuando la escuchan que no pueden dormir, pueden hacer por días, meses, hasta que no creen en Jesucristo y descansan. Pero si su cerebro lo endurece, Satanás le dice, olvídate que yo ya te olvidé. Pégate esas vueltitas a la iglesia, pégate la cucharita y vuelve a revolcarte en el mismo pecado que estás revolcando para que te pongas en el infierno. Eso no lo digo yo, eso lo dice Satanás todos los días. Yo debería decir, de tal manera como Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que nos crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo debería decirle que la paciencia de Dios, su longanimidad y su benignidad contigo, debe guiarte con mucho temor al arrepentimiento. Pero la Biblia dice, pero por la dureza de tu corazón, terreno junto al camino, un corazón duro, tierra compactada, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día del justo juicio de Dios. En el Evangelio no lo vean, pero yo voy a hacer una comparación porque en Mateo dice, agrega un poquito, cuando dice, la explicación del Señor dice, cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende. Este es el propósito principal de Satanás, que te aburra soberanamente en la reunión y que nunca captes nada interesante y profundo en la Biblia. ¿Pero por qué es? Porque no te interesa, porque no me interesa, porque una persona no se convierte, porque no quiere asimilar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás cuando nos quita la palabra, nos quita la fe? ¿Han visto creyentes con poquita fe? Yo los he visto. Pero esa persona Satanás le ha quitado paulatinamente la palabra. No la entienden y no les importa. ¿Cómo es, hermano, medio enredado para predicar? A veces tiene su lista favorita, te digo, le voy a porque a mí no me gusta. Tengo una lista así que, tal hermano, tal, porque capaz que cuando me toca a mí predicar no venga nadie. Y cuando predico con hermanos van a venir quizás menos. ¿Ya? Nosotros no tenemos que tener predicadores favoritos, tenemos que tener una palabra de Dios favorita, que nos habla. Hasta el hermano más humilde o el hermano más elocuente, Dios nos habla profundo del corazón, pero Él quiere que la entendamos. ¿Ya? Entonces dice, leo nuevamente Mateo 13, 18, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y fíjese cómo dice, y se le pide permiso para quitarse, ¿no? Dice, y la arrebata lo que fue sembrado. O sea, Satanás viene, el interés de Satanás es arrebatar la palabra. Por él, ojalá jamás, nunca voy a ir a reunión de predicación, ni de ministerio, ni mates, ni que yo del día, porque él quiere borrar la palabra de Dios, porque no quiere que los hombres tengan fe. ¿Ya? En el Evangelio de Lucas dice, los de otro camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, yo quisiera preguntar a alguna persona que no tiene al Señor todavía, ¿luchas por la palabra para tener fe o dices, Señor, es que no tengo fe? No, lucha por la palabra. No dejes que el enemigo te la arrebate. Entiende lo que el Señor te quiere hablar. Guárdalo en tu corazón. Bueno, y quiero preguntar también, ¿alguna vez te está faltando la fe? Quizás no sea el problema de la falta de fe, a lo mejor el problema de alguna dureza en tu corazón. Porque venga de los cielos como el sembrador que salió a sembrar la semilla y sigue sembrándola cada día en el pueblo de Dios. ¿Hay algo que esté estorbando en tu corazón? ¿Hay alguna dureza de alguna raíz de amargura en tu corazón a lo mejor?
¿Algún pecado no confesado? ¿Algo que tú no quieres dejar? ¿Hay alguna dureza en tu corazón que impida que la bendita palabra de Dios florezca en tu corazón? ¿Qué está pasando? Entonces esta parábola es para despertarte a la realidad. Como diciendo, despierta, ¿ah? Despierta. Entonces, fijaos cómo están los hipnotizados. ¡Ay, pum! Mire esta moneda. Y de repente el hipnotizador dice, despierta. Entonces el Espíritu Santo dice, despierta tú que duermes. Y te alumbrará a Cristo. Gloria sea al Señor. ¿Ya? Que despertemos a la realidad. Que el reino de los cielos es como el hombre que salió a sembrar. Y no hagamos surcos en nuestro corazón donde no entre la bendita palabra de Dios. ¿Dónde está todo el pueblo de Dios cuando se ministra Cristo y su palabra? Debiera estar la gente muy atenta a la palabra de Dios. ¿Usted cree que es una coincidencia que Satanás siempre siempre tanto desinterés por ir a escuchar la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? No. Esas son las maquinaciones de Satanás contra la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Dice así el Señor en su palabra, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos. El evangelio, queridos hermanos, es la buena noticia de Dios. Que no es necesario que el hombre vaya al infierno por los pecados que ya cometió, sino que se arrepienta de su pecado, que se vuelva a Dios para que le dé poder de dejarlo. Y que reciba la palabra de Dios con gozo en su corazón, para que la vida de Cristo y el carácter de Cristo se fije en él, para que sea una persona que da fruto para la gloria de Dios. Ese es el evangelio. Y el evangelio no es solamente lo que se predica el primer día cuando me convertí. A mí hace ya más de 40 años que se me está predicando el evangelio. Porque el evangelio incluye todo el consejo de Dios. Como le dijo el apóstol Pablo a sus discípulos, por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Ahora, cada vez que se siembra el evangelio, Satanás está haciendo caminos de dureza en nuestros corazones y especialmente en el corazón de los incrédulos que no han creído aquí. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el mismo a quien denuncia a Satanás en la parábola, ¿ya? Entonces Cristo está denunciando a Satanás. Aquí también el apóstol Pablo lo denuncia. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quién? De los que no entienden la palabra de Dios. De los que no reciben la palabra de Dios. De los que tienen un corazón duro a la palabra bendita de Dios. Por eso no crecen. Por eso están estancados. Cualquier cosita es una tragedia espiritual para ellos. Porque el carácter de Cristo no ha sido asimilado en sus vidas. Por la dureza del corazón. Entonces Satanás es un socio de esos cristianos y de esos inconversos. Le dice, tráigame palabrita para yo alimentarme con ella. Y se la quita. ¿Ya? Por eso que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, Satanás está muerto de la risa cuando el entendimiento del ser humano está cegado. Muy contento está cuando los cristianos tampoco entienden, cuando tienen corazones duros a la bendita palabra de Dios. Así que de manera que el no creer incluye tanto a creyentes como no creyentes en su, por supuesto, en su debido lugar, ¿ya? El que no cree a Jesucristo tiene tinieblas
y oscuridad en la mente y en el corazón, no entienden. O, en el fondo, que se están justificando. Bien, sigamos viendo el terreno, y después tenemos, además del terreno en pedregales, tenemos un segundo terreno, que es además del junto al camino, que viene de las aves, Satanás se quita la palabra, tenemos un terreno que es la semilla que cayó junto a pedregales. A veces hay poquita tierra y abajo hay piedras, ¿ya? Y entonces cae la semilla y por más que la raíz trate de meterse abajo, choca con la piedra. Dice el Señor que cuando sale el sol se seca, se quema. Como leyó nuestro hermano, dice que los que cuando han oído, fíjense, siempre se trata de oír, Dios necesita oído, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Qué bonito mensaje, qué promesa más bonita, y sean contentos de la reunión. Versículo 17. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Eso es un terreno muy común. Normalmente yo no tengo nada contra las personas que son sentimentales. Yo mismo soy medio sentimentalón a veces, ¿ya? Medio romanticón a veces y medio llevado por mis sentimientos a veces, ¿ya? Pero yo desconfío a muerte de mis sentimientos. Porque mientras mis sentimientos no cuadren con la palabra de Dios, están errados, ¿ya? Y una persona puede hasta amar a la persona que Dios no quiere que ame y odiar a la persona que Dios quiere que ame. Pero yo no voy contra los sentimientos, pero normalmente son personas muy sentimentales. Son esas personas que no se aburren en la reunión, no se duermen para nada. Y están atentos, qué bonito, y que ojalá que hubiera predicado más, porque se quedó aquí en el mar, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero hay un problema, que cuando viene el tiempo de crisis, de persecución, aquí está hablando de persecución por causa del Evangelio, dice que rapidito se van. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me pasó cuando yo estaba recién con el Evangelio. Yo tenía vergüenza atroz que me vieran mis compañeros antiguos con una Biblia en la mano. Tanto que muchas veces pensé que me tenía que convertir de nuevo. ¿Ya? O a veces no quería que me... Porque bueno, hay algo, ¿ya? Que nos lleva a nosotros a recibir las cosas bonitas de Dios, todo, pero no queremos comprometernos. ¿No se ha fijado que muchas veces le dicen, cuando predican el Evangelio, muy bonito, a mí me gustaría, pero es necesario que yo vaya a la iglesia, ¿va? Que estas cosas? Como diciendo, yo no me quiero comprometer con nada. No quiero comprometerme ni con Dios ni con su palabra, pero la quiero escuchar porque es bonita, promesa de vida eterna, promesa de perdón. La palabra está muy bonita, pero no me quiero comprometer. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo nos dice a través del Padre apóstol Pablo, nos dice que si nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Pero Él dice, si nosotros le negaremos, ¿qué dice Él? Él nos negará. Y una de las características del cristiano verdadero es que no niega a su Señor y está dispuesto a dar la vida por el Señor Jesucristo. Si le dice, mira, yo quiero que tú niegues públicamente tu fe, y para negarla lo único que tienes que hacer es darle vuelta de espalda a los hermanos y dice, irte tranquilito y nadie te va a decir nada. El cristiano que no es verdadero va a decir, no, yo amo más mi vida que aceptar a Jesucristo, aunque no lo digan con esas mismas palabras, ¿ya? Yo no creo que Jesucristo es Dios verdadero, no creo que Jesucristo es la resurrección y la vida, y yo tengo que cuidar mi vida porque no creo que Cristo pueda cuidar mi vida. Quisiera darles una noticia muy triste. Hoy en día, en
el Medio Oriente hay un grupo terrorista que está en guerra y ahora se hace llamar un califato con el nombre que tenía antiguamente. Y cuando llegan a un lugar, a una aldea y hay cristianos, lo primero que hacen los toman presos y les dicen que tienen que convertirse a Cristo, a Mahoma. Y que tienen que confesar que Alá es el único Dios y Mahoma es el único profeta, etcétera, etcétera, hacer las oraciones que ellos hacen en árabe, etcétera, hacer limosna, porque todas las religiones van a hacer cosas buenas. Y si no se convierten a Cristo, ahora los cristianos que no son verdaderos, venga Mahoma. Entonces dice, bueno, Señor, tú sabes que yo lo hago por después servirte, pero Alá es el único Dios y Mahoma es el único profeta. ¿Y qué es lo que soy tú? Maometano. Dice el Señor, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare, o sea, avergonzare de mí delante de los hombres, yo también le negaré delante del reino de los cielos. De manera que una de las características distintivas de aquella persona en el reino de los cielos que ha recibido la palabra de Dios y esa palabra fruto es una convicción absoluta que Jesucristo es el Señor y que nuestra vida no nos pertenece, sino que nos compró con su sangre preciosa. Y si yo hoy día puedo estar con tanta voz hablando aquí y no soy capaz, cuando me pongan una pistola en el pecho o en la cabeza, decir que Jesucristo es el Cristo y el único Dios verdadero, entonces quiere decir que yo no estoy dando fruto y yo estoy buscando mi conveniencia. Ahora, esto es como una característica distintiva de los que pertenecen al reino de Dios. Cuando venga la persecución, claro que todos los cristianos somos perseguidos, todos, sin excepción. La Biblia dice claramente que el que quiera vivir piadosamente en este mundo, que dice, padecerá persecución. Fíjense, una persona se convierte en la familia se le da encima, que te pusiste fanático. Cuando era bueno para la droga, bueno para tomar, pero ahora yo renuncio al pecado y me esfuerzo en Dios, vivir la santidad de Dios, edificarme fanático. Y me empiezan a desechar. El otro día me estaba hablando un hermano, me estaba diciendo, pucha, yo tengo problemas con mis currículum. Porque cuando yo presento un currículum y me preguntan de las actividades extra, ¿cómo se llama estas de la profesión? Yo lo único que tengo es que voy a la escuela, que la escuela americana, entonces desde ya yo presento mi currículum, ya tengo la ventaja porque soy un fanático tonto que lo único que puedo hacer es estar metido en la cuestión de la religión. Y si yo en la universidad y digo, yo quiero ser virgen, esto es un escándalo, dicen la hora. Yo quiero llegar virgen en el matrimonio para la gloria de Dios. ¿Para qué dijo eso ese pobre? Porque va a salir en todas las caricaturas, los murales, y le van a poner el virgen, etcétera, etcétera. Y otro va a decir, a mí me late que este no es que quiere llegar virgen, lo que pasa es que este no es, este es gay, van a decir. Y en todas las áreas de la vida el cristiano va a hacer persecución. Y si nosotros queremos estar bien con el mundo, el Señor Jesucristo dijo, no os extrañéis que el mundo os aborrece. A mí me aborreció. También lo van a hacer ustedes. Y mientras más podemos mostrar el carácter de Cristo, más nos va a aborrecer el mundo. Más nos va a aborrecer el mundo. De manera que esta es una característica distintiva de un verdadero hijo de Dios. Vamos a después analizar la semilla que cayó junto a Sino, pero vamos a analizarnos nosotros, ¿ya? Yo he tenido la mala costumbre de siempre poner a los inconversos delante de esta parábola, lo cual no está mal, ¿ya? Es una buena ayuda. Pero ¿acaso no existe en mi corazón a veces terreno
en pedregales? ¿Acaso a veces en mi corazón no hay espinos? ¿Por qué la palabra de Dios no da fruto en mí? ¿Por qué no crezco mucho? Bueno, aquí hay muchas cosas más que el Señor nos explica y vamos a seguir viendo en esta parábola la próxima vez que nos toque. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.